mío a decirme que tenía algo grande para mí, que Él quería que yo llevara su palabra, que Él quería que yo predicara su palabra, que Él me iba a usar y que iba a usar mi testimonio para la restauración de familias. Cuando llego a una iglesia, hermanos, yo llegaba así como este altar. Yo no sabía si era de día, de noche, ni qué fecha era, pero yo llegaba al altar a arrodillarme. Pasaba un día, pasaba otro día, pasaba otro día, pero yo tenía mis ojos puestos en Él. Yo sabía que si me soltaba de Él, sentía que iba a caer en un precipicio nuevamente. Y así fue como yo llegué, sin un esposo, sin hijos. Me habían dicho que no podía tener bebés, porque cuando yo perdí el primer bebé, me dejaron placenta adentro, y duré 8 días con esa placenta adentro, de un grado. Y ahí vi su mano poderosa de Dios, porque también me rescató de ahí, de la muerte. Porque el mismo médico dijo: es que es imposible que ella se salve, viene toda infectada, está toda infectada. Señora, dele su bendición, porque no creo que ella salga de quirófano. Pero hoy sé que fue mi Señor. Él, en su gran misericordia, me sanó, me limpió. Y yo le doy gracias al Señor. Amén. Gracias a Él pude bautizarme con muchos obstáculos, Señor, porque Satanás empezó a perseguirme. Yo veía demonios que me perseguían, pero aún así yo me aferraba a la palabra que Él había soltado, que me había dicho: tú me vas a servir, tú me vas a servir. Aunque ahora te llamen menospreciada, aunque ahora te digan desechada, tú me vas a servir y serás corona en mi mano. Amén. Me agarré de esas palabras, Señor. Yo creí en esas palabras, tomé ese rema a mi vida, porque yo sabía que si no lo tomaba, yo iba a caer de nuevo. Cuando llego a bautizarme, llega mi esposo. Antes de subir a la pila, llega a buscarme a la iglesia. Él no sabía todavía del Señor. Y llega a pedirme el divorcio, porque ya había conocido a otra persona. Pero a mí el Señor, en su gran misericordia, yo decía: Señor, si tú me has perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar a mi esposo? Si tú me has sacado de la muerte y me has resucitado, ¿quién soy yo para condenarlo a él? La vida es tan corta, Señor, que yo lo perdono. Y el Señor me dijo: quiero que lo perdones y que lo bendigas como la bendigas a ella. Y fue lo que hice. El Señor me preparó para que cuando Él viniera, yo tuviera esa palabra, que aunque yo le diera el divorcio a mi esposo, Él no mi esposo ante los ojos de Él, aunque Él estuviera con otra mujer. Para Dios yo era la esposa. Y yo le dije: sí te voy a firmar, claro que sí te voy a firmar, pero te invito a mi bautizo. Déjame bautizar yo primero y después yo te firmo. Y te voy a firmar el papel, porque eso no va a cambiar, que la esposa soy yo. Y así lo hice, mis hermanos. Y si firmamos el divorcio, nos divorciamos. Esta persona que él conoció, vean cómo Dios tiene su propósito y su tiempo. Esta persona era una mujer soltera y era cristiana. Y ella fue el conducto para que mi esposo llegara a su altar. Cuando llega mi esposo a la casa del Señor, el pastor empieza a ministrar sobre el matrimonio y lo quebranta.
y le muestra el Señor que su lugar estaba conmigo, con su esposa. Esta mujer entiende que su lugar de él tenía que ser conmigo y lo deja. Como Dios cumplió ese propósito, usó a esta persona para que él llegara. Y Dios empezó a tratar con su vida aparte y a mí aparte. Dios me empieza a mostrar lo que hice mal como esposa, que no lo honraba, no le daba un lugar, tenía codependencia con mi madre, con mi familia, estaba en desorden delante de Dios. Dios me empieza a mostrar ese desorden en mi vida. Cuando Él me empieza a decir que era primero mi esposo antes que mi parentela, que desde el momento en que yo me había casado con Él, el primer lugar lo tenía en mi cabeza, mi esposo, pero yo no sabía que estaba en desorden. Por eso yo no tenía bendición, por eso no había bendición en mi matrimonio, porque yo era rebelde con mi esposo. Yo lo orillaba también con mis actitudes a que él fuera así conmigo, porque tenía patrones aprendidos de mi familia que no eran de Dios, que no provenían del Señor. Cuando Dios empieza a tratar conmigo como mujer, empiezo a entender por qué vivía como vivía. Empiezo a entender por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Empiezo a entender las consecuencias del pecado, porque no hay ninguna siembra donde no traiga cosecha, mis hermanos. Lo que sembremos, tarde o temprano lo vamos a cosechar. Pero Dios me enseñó a aceptar esas consecuencias con amor para aprender. Y vivir con esas secuelas que estaba viviendo físicamente, pues son consecuencias de un pasado. Pero de hoy en adelante, Señor, quiero sembrar otra cosa para un futuro. Hoy quiero ser una mujer de Dios. Hoy quiero servirte. Hoy quiero renunciar al mundo. Hoy quiero ser esa mujer conforme al corazón de Dios. Señor, yo llegué así al altar. Señor, si tú me permites restaurar mi familia, un hogar, si tú me pudieras dar un hogar nuevamente, yo te prometo, Señor, obedecer tu palabra. Prometo servirte con todo mi corazón. Prometo ser esa mujer de Dios que ame, honre y respete a su esposo. Así se lo dije en el altar, mis hermanos. Y a los pocos días llega mi esposo a pedirme perdón, a decirme, vamos a empezar de nuevo. Aún estando enfermo, porque mi recuperación no fue de que llegué a la casa del Señor y me recuperé, no. Fue un proceso y ha sido un proceso muy largo. Pero hoy entiendo por qué ha sido largo. Porque sin ese proceso yo no hubiera cambiado. Él tenía que tratar así conmigo. Porque si no, yo no hubiera escuchado su voz. Si no, yo no me hubiera hecho humilde ante Él. Hoy entiendo que era lo que necesitaba. Hay veces que Dios te va a sumergir, pero no para ahogarte, sino para limpiarte. Y hay que aceptar con amor esa corrección del Señor. Hay que aceptar con amor ese trato con Dios.
Y el trato con Dios, quien ha tenido trato con Dios, sabemos que no es tan fácil, que es doloroso la vara del Señor, pero que siempre va a producir bendición y que siempre va a ser para bien. Amén. Él tuvo que tratar con mi esposo y conmigo. Cuando regresamos, llegamos al altar con los pastores, con el pastor, y le dijimos: queremos empezar de nuevo delante del altar, delante del Señor. Y recuerdo que ese día fue un 31 de diciembre, que era día de oración para el año que venía, darle gracias al Señor y las peticiones. Y en ese momento pedimos, mi esposo y yo, en el altar: Señor, sabemos que el médico me ha dicho que a lo mejor yo no puedo, por mi condición física, ser madre. Pero yo creo en ti, Señor. Danos ese hogar que deseamos, que anhelamos. Concédenos un hijo. Concédenos un hijo, Señor, y te vamos a servir. Y a los 20 días, mis hermanos, quedé embarazada. A los 20 días quedé embarazada. Cuando para los médicos no era posible, tanto por mi condición cerebral como mi condición de matriz. Pero para Dios nada fue posible y me dio a mi hijo. Y fue cuando empecé a gozar de las bendiciones de Dios. Una cosa tan maravillosa, aunque fue una lucha muy grande en todo mi embarazo, porque el diablo me lo quiso matar a mi bebé. Estando hospitalizada 3-4 veces con sangrado, en cama, pero dije: la victoria la tenemos. Si el Señor me dijo que me iba a dar ese hijo como a Ana, yo lo creo, porque esa palabra fue la que me dio. Me mandó el pasaje de Ana, porque yo a mi hijo lo consagré ante el Señor. Yo le dije: si tú me das un hijo, ese hijo vivirá para ti, y ese hijo te lo voy a consagrar en tu altar, Señor. Y así fue. Cuando llega el nacimiento de mi hijo se ve muy grave. Le dicen a mi esposo: 24 horas damos para que su hijo o se salve o se muera. Está muy grave. Y su esposa también. Y su esposa también. Se me empieza a subir la presión a todo lo que da, a punto de una eclampsia. Yo muy grave y mi hijo muriéndose también en terapia intensiva. En eso entra una enfermera a verme, una enfermera que no le tocaba ni estar en ese piso, pero yo se los comparto porque no hay lágrima, no hay oración, no hay gemido que Dios no escuche. Él sabía por la batalla que estaba pasando tan fuerte. Él sabía lo que yo estaba sintiendo en esos momentos en el hospital. Y entra esta enfermera que no le tocaba estar ahí conmigo ni en ese piso, y se acerca a mí y me dice: ¿crees en Jesucristo? Yo dije: es el Señor. Fue un bálsamo en mi alma, un consuelo en decir: el Señor me está diciendo, esto va a pasar. Si crees en el Señor Jesucristo, esto va a pasar. Al ver a esa enfermera, yo no vi a la enfermera, yo vi al Señor mismo diciéndome: resiste, que estoy yo aquí contigo. Aleluya. Amén. Cuando llega el pastor después a verme a la visita y me dice: ¿por qué lloras? Sé valiente, porque esto va a pasar. El Señor me acaba de mostrar que hoy vas a salir del hospital en brazos de tu pequeño. Pero ¿cómo cree, pastor, si ya se pasaron las
altas. Las altas fueron en la mañana, yo sigo con la presión alta. El Señor no miente, hija. Tú vas a salir hoy. Y vas a salir en brazos de tu pequeño y al lado de tu esposo. Cuando llega mi esposo y sube y me dice, ¿qué crees, hija? Fui a la iglesia, oré, me arrodillé, la iglesia oró y el Señor me mostró que hoy te vas conmigo. Hoy vas a salir. Digo, ¿pero cómo? Yo incrédula dudé. ¿Pero cómo? Porque las altas fueron en la mañana. El médico ya se fue. En eso entra el médico de la tarde y me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Ya llevas muchos días aquí? ¿O no es que sigo con la presión alta? Dice, pues sí, pero aquí no te vas a aliviar. Aquí no se te va a bajar la presión. Lo que tú necesitas es tener a tu hijo en tus brazos y irte a tu casa. Hoy te vas. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y en ese momento, pues agarré a mi hijo y salí en brazos de mi hijo y de mi esposo. Amén. Y ahí el Señor empezó pues con muchas cosas para nosotros, nos empezó a llamar a servir, nos empezó a profetizar, nos empezó a decir, a ustedes los quiero para que me sirvan. Y empezamos a ir a la iglesia, lloviendo, no lloviendo, con dinero, sin dinero, con hambre, sin hambre, nunca dejamos de estar en el altar. El Señor nos enseñó que la fidelidad trae bendición a tu vida. Que no hay excusa para buscar de Dios, que no hay excusa para servirle a Dios, que no hay excusa para adorar a Dios. Eso lo empezamos a entender. Y el diablo nos atacaba fuertemente. A mí con muchas enfermedades, dolor en los huesos, a cada rato me enfermaba, pero así arrastrando mis pies, hermanos, yo llegaba. Yo sabía que tenía que estar en la iglesia. Yo sabía que tenía que permanecer fiel. Esa fidelidad Dios la bendice. Cuando nosotros lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Empecé a entender la soberanía de Dios. Empecé a entender que con Dios no se juega. Empecé a entender que Dios es amor, pero también es justicia y que también es fuego consumidor. Empecé a entender que a Dios no le agrada el pecado. Empecé a entender que no solamente levantar las manos y adorar a Dios era adorarlo. Empecé a entender que Él quería que fuéramos adoradores en espíritu y en verdad. En toda tu forma de vivir, en toda tu forma de ser, que lo adores dentro y fuera de tu casa. El que yo tenía que adorar a Dios como esposa, el que yo tenía que adorar a Dios como hija, el que yo tenía que aprender a adorar a Dios como madre, que en todo lo que hiciera glorificar el nombre de Dios, que esa era la adoración que Él anhelaba y que Él quería de mí, que no le pusiera excusas para servirle, porque en cuanto llegábamos a la iglesia y llegamos a la iglesia, el Señor se manifestaba y nos apresuraba a servir. Sabía que el Señor estaba apresurando los tiempos, porque Él ya nos quería tener que estuviéramos sirviéndole. Y ha sido muy rápido nuestro proceso. Llegamos a otra iglesia, nos tuvimos que salir de donde iniciamos, porque el Señor promovió a mi esposo a un trabajo aquí en Cuautitlán. Nosotros venimos de Pantitlán y el Señor nos trajo hasta acá. Mi esposo, de no ser pues prácticamente nada, alcohólico, drogadicto, se quedaba en las calles. Dios empieza a tratar con su vida y Dios lo empieza a levantar por su esfuerzo.
el querer y anhelar ser ese varón de Dios. Y yo ya embarazada de mi hijo, él se pone a estudiar la prepa abierta y empieza a hacer una carrera corta. Y al acabar esa carrera corta, el Señor lo promueve. Amén. Y Dios le da una plaza aquí en Cuautitlán. Humanamente dicen, pues ¿cómo le hiciste? Porque para conseguir un trabajo así de una plaza, pues ¿quién? Humanamente eso es lo que piensan, pero aquí quien abre las puertas y las cierra es Dios. Él fue solo, con el Espíritu Santo a meter sus papeles, y a los 2 meses, 3 meses, lo llaman y le dicen, tenemos una plaza, pero es hasta Cuautitlán. Y el Señor nos da la palabra de Abraham: deja tu parentela y vete a la tierra que tengo para ti. Y obedecimos al Señor, sin mirar atrás, sin mirar el pasado, sin reprochar un pasado. Empezamos a levantarnos en la presencia de Dios. Cuando llegamos aquí a Cuautitlán en su trabajo, llega mi esposo y su compañero de trabajo es un pastor. ¿Quién cree que lo puso? Amén. El Señor, aleluya. Nosotros no teníamos nada más que la presencia del Señor, y con eso es todo, tenerlo todo. Amén. Dice el Señor: mira primeramente las cosas de arriba, que todo vendrá por añadidura. Ponme en primer lugar y preocúpate por mis cosas, que yo me preocuparé por las tuyas. Aleluya. Y así fue, mis hermanos. Él llegó y entre la plática le dice: pues yo soy cristiano, pues yo también, yo soy pastor. Pues no te preocupes. Así con verlo, sin conocerlo en la carne, le dice: ¿cómo te vas a estar trasladando de hasta allá hasta acá? Yo tengo una casa aquí en Huehuetoca.